Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy vamos a tener, hoy jueves 29, vamos a tener un programa especial de análisis. Hemos recibido desde la tarde, noche de ayer, una importante cantidad de llamadas y de mensajes planteándonos que querían nuestro punto de vista, nuestro humilde punto de vista, nuestra humilde opinión en relación a varios hechos que se suscitaron en las últimas horas en el panorama político, sí, pero también en el panorama social. En primer lugar, está la información que ya todos manejamos sobre la designación de lo que el presidente encargado, Juan Guaidó, denominó su centro de gobierno. El presidente Guaidó hizo ayer un conjunto de anuncios en lo referido a la constitución de un equipo de trabajo que él denominó centro de gobierno, integrado por varias personas que tienen un conjunto de responsabilidades específicas y por otra persona que tendría como responsabilidad ser una especie de jefe de gabinete, de coordinador de ese centro de gobierno. Así nos lo traen los colegas del portal de Caraota Digital. Titulan de la siguiente manera: Guaidó designó nuevos miembros para su centro de gobierno. El texto refiere lo siguiente: el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizó este miércoles nuevas designaciones para el centro de gobierno que junto a la presidencia encargada evaluarán y buscarán las vías para lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Una de las designaciones más importantes de Guaidó fue la del líder de Voluntad Popular y perseguido del régimen, Leopoldo López, como coordinador general del centro de gobierno. Como comisionado presidencial para las relaciones exteriores, designó a Julio Borges, quien será el representante de Venezuela ante instancias como el Grupo de Lima, la OEA, entre otros, para buscar una mayor presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro y buscar hacer crecer aún más a la causa de la presidencia encargada de Venezuela. Alejandro Plaz asumirá el rol de comisionado presidencial para el desarrollo económico, que coordinará la estrategia para la recuperación económica y la salida de la pobreza. Mientras que en el cargo de comisionado presidencial para la gestión y recuperación de activos, luego de que el régimen endeudara a la nación, estará Javier Tronconis. Por otra parte, el presidente encargado designó como comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas a Humberto Prado. Asimismo, Guaidó ratificó que a la cabeza de la Comisión para Ayuda Humanitaria seguirán Miguel Pizarro y Manuela Bolívar. En cuanto al Plan País, los encargados de ellos son los diputados Juan Andrés Mejía y José Guerra. Y en la Comisión de Estrategia estarán Sergio Vergara y Juan José Rendón. El presidente encargado, antes de realizar sus anuncios, aseguró que la usurpación ha durado más incluso de lo humanamente posible, entre comillas, pero que las designaciones de este jueves servirán para continuar en la lucha hasta lograr los 3 puntos establecidos por la presidencia encargada. Bueno, ¿qué podemos ubicar nosotros en relación a este tema, en relación a estas designaciones? En primer lugar, que por supuesto empiezan a correr por las redes y empiezan a correr en los mentideros políticos objeciones a fulanito de tal, dudas sobre el nombramiento de menganito, sobre si sería prudente o pertinente tal o cual designación. Eso es absolutamente normal.
cada vez que se produce la designación de un equipo de la naturaleza que sea en materia de alta política, sobre todo en materia de administración del Estado, claro que hay dudas, claro que hay objeciones. ¿Por qué? Bueno, porque las designaciones son finitas y los aspirantes son infinitos. Así que eso siempre ocurre. Yo lo que quiero destacar acá, que me parece extremadamente positivo, es la decisión del presidente encargado, Juan Guaidó, de construir equipo. ¿Cuáles son hasta ahora los soportes de la acción de la presidencia encargada? Son básicamente dos. Uno, por supuesto, la institución parlamentaria. Ahora, la institución parlamentaria, por supuesto, es muy importante desde el punto de vista institucional, es muy importante desde el punto de vista simbólico. La institución parlamentaria es lo que nos queda, el vestigio que nos queda de fisonomía como república, como bien ha dicho el doctor Elías Pino. Es el único poder público legítimo hoy por hoy en Venezuela, producto del voto popular, nacido del voto popular. Tiene toda esa importancia. Pero la Asamblea Nacional no es el partido político de Guaidó, ni es la infraestructura ejecutiva de Guaidó. No lo es, no puede serlo. Constitucionalmente hablando, la Asamblea Nacional es el control del Poder Ejecutivo, no es el sustituto del Poder Ejecutivo. Entonces, allí hay una situación a resolver por el presidente encargado. ¿Cuál es el otro brazo de operación del presidente encargado? Los partidos que le apoyan, fundamentalmente los integrados en esa plataforma denominada el G4, Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Los partidos están en la situación que todos conocemos, hostigados por el gobierno, golpeados por el gobierno, agredidos, detenidos sus principales representantes, muchos en el exilio. Básicamente, el apoyo de eso que popularmente se denomina el G4 consiste en darle estabilidad al pacto de gobernabilidad parlamentaria, a decirlo con absoluta claridad. Pero lo que se acuerde en el llamado G4 tiene algunas dificultades importantes para convertirse en línea de trabajo, en línea de acción en el interior del país, en el resto del país. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros hasta ahora? Bueno, que hay movimiento cuando llega Juan Guaidó. Que Juan Guaidó llegó a Tucupido, entonces una inmensa masa humana desborda a Tucupido. Que llegó a Caujarito, que llegó a Chejendé, que llegó a Valencia, Maracaibo, a Ciudad Bolívar, por supuesto, se desborda la ciudad, la región, el estado. Pero se va Guaidó de allí y, bueno, ¿qué pasó? Hay un tema allí de estructura. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente encargado Juan Guaidó? Ha hecho dos cosas muy importantes. Primero, la reunión que se produjo en las instalaciones del diario El Nacional la semana pasada. Esa reunión es el resultado de un proceso, no es un evento en sí mismo, es el resultado de un proceso. Es el contactar a la estructura estatal y municipal del activismo de todos los partidos para que precisamente tenga vida propia y tenga patas en la realidad el discurso y el accionar de la presidencia encargada. ¿Y cuál es la primera prueba de fuego que le pone el presidente encargado a ese activismo estatal y municipal? La sesión, la jornada de movilización casa por casa, exitosísima, por cierto, del pasado fin de semana. Esa es una de las reacciones. ¿Cuál es la otra reacción? Bueno, la designación de esto que ha denominado centro de gobierno. Forma parte, repito, de este esfuerzo por dotarse de un equipo y yo creo que está haciendo el presidente encargado lo justo, lo correcto en esa dirección. Cosas que llaman la atención. Bueno, por un lado que casi todos los designados son personas que están fuera del país. Incluso el compatriota Leopoldo López, técnicamente hablando, está en España. Para poner ejemplo, el único que no está en esa condición es precisamente la única persona que no tiene el respaldo de un partido político, que es Humberto Prado. Para quienes crean que Humberto es simplemente el presidente del Observatorio Venezolano de Prisiones y que a eso se constriñe su accionar, les recuerdo, Humberto Prado fue
director de Derechos Fundamentales en la primera edición, por así decirlo, de lo que fue la Defensoría del Pueblo, cuando esa institución ciertamente defendía al pueblo y no al gobierno. Humberto es un defensor de derechos humanos de larga trayectoria y de gran reconocimiento nacional e internacional. Así que es afortunada su designación, pero yo repito y subrayo, de todos los nombrados, de todos los designados, es el único que está en el país. Entonces, aquí hay un tema operativo y funcional que tendrá que resolverse en los próximos días, en las próximas horas. Algo que me preocupa mucho más que el equipo o las designaciones individuales, que repito, me parece un gesto afortunado del presidente encargado, dotarse de ese equipo, dotarse a la presidencia encargada de tal capacidad, es qué es lo que va a hacer ese centro de gobierno. Hay una dirigente social y política del estado de Aragua que ayer colocó en las redes sociales un mensaje extremadamente afortunado. Ella se llama Fanny García, yo no tengo el gusto de conocerla, seguramente la buscaremos para compartir con ella acá en este espacio sus opiniones. Ella colocó ayer una cosa que es extremadamente importante. Ella decía, más que un centro de gobierno, necesitamos un gobierno de centro. ¿Qué significa un gobierno de centro? Aquí ya lo hemos explicado antes. El centro político no es una categoría geográfica ni geométrica. El centro político no es un supuesto punto equidistante entre dos extremos. No. El centro político es donde está la gente. El centro político es una categoría política y social. El centro político es donde está la gente, la mayoría de la población. Bueno, hoy por hoy, la inmensa mayoría de la población, sobre todo después de este acelerón que le dio el propio gobierno a la paridad cambiaria, la inmensa mayoría de la población que queda aún en el país, 90%, 9 sobre 10 de cada venezolano, están preocupados esencialmente, chicos, por cómo comer hoy, por cómo comer mañana. Los que tienen un poquito más de recursos están preocupadísimos por cómo hacer para que los muchachos puedan regresar a la escuela, la compra de los útiles escolares, el pago de la matrícula, aquellos que aún pueden colocarlos en colegios privados. Es un desastre, pero en eso está la mayoría de la población que está aquí en el país. Los que están, esas conversaciones no han sucedido. No es una persecución, afirmó Abrams en una entrevista a la tarde del martes 27 de agosto. No estamos tras él. Queremos que tenga una salida digna y que se vaya. Agregó, como en un mensaje a Maduro, no queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder. El Departamento del Tesoro ya señalaba a Maduro como uno de los beneficiarios de presuntos envíos venezolanos de drogas ilegales, pero no recomendó que sea imputado. La apelación pragmática y de un tono más suave de Abrams es un contraste con 8 meses de sanciones, aislamiento internacional y amenazas del gobierno de Trump de una posible intervención militar contra Maduro y su círculo cercano, quienes están acusados de aferrarse al poder y de haber manipulado las elecciones del año pasado. Los líderes de la oposición en Venezuela no le han ofrecido inmunidad a Maduro, a quien acusan de enriquecerse en un gobierno corrupto que ha dejado a muchos venezolanos sin alimentos, electricidad ni acceso a suministros médicos. En entrevista, Abrams intentó reducir la confusión que hay en torno a los esfuerzos del gobierno de Trump para obligar a Maduro a que deje la presidencia. La semana pasada, Trump declaró que la Casa Blanca ha estado en contacto con niveles muy altos del gobierno de Maduro, tras reportes de que Washington y Caracas habían sostenido conversaciones secretas. Unas horas después, Maduro aseguró que había autorizado expresamente a sus funcionarios a tener reuniones en secreto con el gobierno estadounidense. Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios, dijo Maduro, quien agregó que su gobierno está preparado siempre para dialogar. Abrams dijo que ese no es el caso. La noción de que estamos negociando es completamente equivocada, dijo el diplomático. Y la noción de que hay un patrón de contactos también es equivocada. Ha habido mensajes intermitentes y creo que a la gente le parecería completamente predecible, como es el mensaje muy ocasional desde Washington. Necesitan regresar a ser un país democrático. Maduro necesita dejar el poder. No debe postularse en una elección. No retiraremos las sanciones hasta que esté fuera del gobierno. Tales comentarios probablemente pretendan aplacar, dice el propio redactor del New York Times,
Tales comentarios probablemente pretendan aplacar a líderes de la oposición venezolana, quienes han comentado en privado que las declaraciones de Trump podrían descarrilar sus propias negociaciones. Una delegación encabezada por el principal negociador de la oposición, el diputado Stalin González, viajó a Washington la semana pasada para presionar a funcionarios estadounidenses del gobierno de Trump respecto a la política hacia Venezuela. Abrams comentó que no considera que por el momento sea valioso hablar directamente con el gobierno de Maduro. Dijo que los mensajes de intermediarios en Venezuela para Washington han sido muy poco frecuentes desde finales del invierno y que la información que contenían era dudosa. Algunos habrían sido enviados con el conocimiento de Maduro, otros probablemente no. Todos compartían la misma línea, que Maduro seguirá resistiéndose a la campaña de presión internacional encabezada por la administración de Trump. Los mensajes que Estados Unidos le envía al gobierno chavista usualmente se dan de manera abierta en comunicados oficiales, tweets y en algunos casos a través de diplomáticos europeos o líderes religiosos. Más allá de reiterar las demandas de que Maduro salga de Miraflores, estos intermediarios han expresado su preocupación por la salud y condiciones de al menos 5 estadounidenses que están detenidos en Venezuela. Cualquier contacto directo entre Washington y Maduro arriesgaría las negociaciones paralelas que representantes del gobierno y de la oposición, liderados por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos califica como presidente legítimo, llevan a cabo en Noruega y en Barbados. Con esas negociaciones, Maduro ha tenido como asegurar que busca una resolución pacífica a la crisis política y eso lo ha ayudado a evitar sanciones europeas. Las conversaciones también son la mejor oportunidad de la oposición para desbancar a Maduro tras meses de manifestaciones cuya afluencia ha decaído y de intentos para fracturar al aparato chavista que no han tenido éxito. Las negociaciones tuvieron impulso especialmente en julio, cuando Maduro le ofreció a la oposición sostener nuevas elecciones a cambio de que se retiraran las sanciones estadounidenses, pero después suspendió esas conversaciones en protestas por nuevas sanciones emitidas el 5 de agosto que congelaron todos los bienes y propiedades del gobierno chavista en territorio estadounidense. Esa ronda de sanciones que tomaron por sorpresa a la oposición y a Maduro también conllevan la amenaza de castigos económicos a cualquier empresa extranjera que tenga negocios con el gobierno venezolano. Funcionarios cercanos a ambas partes dijeron que lo más probable es que las negociaciones sean reanudadas la próxima semana en Barbados, aunque no se ha fijado aún una fecha. Discutieron estos asuntos delicados con la condición de mantener su anonimato. Mientras más se involucre Estados Unidos en Venezuela, más problemas genera para el proceso de negociación, dijo Temir Porras, un ex jefe de gabinete de Maduro que ahora trabaja como consultor político en Caracas. La política de Estados Unidos tiene mucha influencia sobre el futuro de Venezuela, pero no puede resolver la crisis. Solamente los venezolanos podemos resolverla. Abrams dijo en la entrevista que la Casa Blanca no dará su respaldo. Escuchen esto bien, por favor. Abrams también dijo en la entrevista que la Casa Blanca no dará su respaldo a que haya nuevas elecciones en el país suramericano si en la boleta hay alguno de los dos hombres que se disputan el poder, Maduro o Guaidó. El diplomático estadounidense indicó que si ellos quieren postularse, primero tendrían que dejar el cargo para evitar que haya peleas sobre si se manipuló o no la votación. Abrams predijo que Guaidó posiblemente pondrá fin a las negociaciones para el 1 de octubre, con tal de prevenir que se extiendan si no hay resolución alguna. Queda muy claro que todavía no ha concluido que es un caso perdido, dijo Abrams. Puede que llegue a esa conclusión mañana. La Asamblea Nacional Venezolana, controlada por la oposición, aprobó en enero una ley de amnistía con la expectativa de que convencería a militares leales al chavismo a desertar. Los líderes opositores aseguraron que esta no le permitiría ni a Maduro ni a sus asesores cercanos evadir posibles cargos criminales y que tampoco le daría cobijo a chavistas fieles acusados de abusos a los derechos humanos. La Corte Penal Internacional en La Haya está investigando denuncias contra las fuerzas de seguridad que datan del año 2014, en el primer mandato de Maduro. Estados Unidos no es una parte de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué comparto con ustedes el texto completo de esta declaración, insisto, relevante de Elliot Abrams al New York Times? Porque yo creo que aquí está condensada la línea del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Ojo con esto. Durante mucho tiempo, institucionalmente hablando, la política exterior de Estados Unidos la ha llevado el Departamento de Estado. Allí es donde está lo que podríamos llamar la burocracia profesional, los activos del Estado norteamericano para hacer seguimiento a la crisis mundial. Eso ha sido tradicionalmente así hasta
que llegó el gobierno del señor Trump. En el caso del gobierno del señor Donald Trump, el Departamento de Estado tiene un papel relevante en el manejo de la política exterior, pero la Casa Blanca también. No solamente la Casa Blanca, a veces el mismo Trump, quien vía Twitter interviene, dirige, orienta o a veces desorienta la política exterior. Entonces, por eso digo lo relevante de Elliot Abrams en esa condición de representante encargado, enviado especial de la Casa Blanca para atender la crisis venezolana. ¿Qué está diciendo acá? Ese párrafo yo creo que es extremadamente relevante, donde dice, no estamos de acuerdo con que Maduro sea candidato. Y después dice, ni Guaidó tampoco. A menos que ambos se retiren de sus cargos para que no haya duda sobre la limpieza de la elección. Caramba, estamos en presencia de una situación extremadamente compleja y quienes han pensado que la Carta Internacional y sobre todo el apoyo de los Estados Unidos resuelve esto de manera sencilla, pues después mete un tanque por una cristalería y acaba con los vidrios rotos, están equivocados. Ese apoyo es muy importante, ese apoyo es fundamental, el apoyo de la coalición internacional y concretamente el apoyo de Estados Unidos es muy importante para desarrollar la operación política que permita efectivamente el desalojo de este régimen que, bueno, que es cierto, está boqueando. Maduro ya no le es útil ni siquiera a los grupos de poder que se han enriquecido a la sombra del chavismo durante los últimos 20 años y sobre todo durante los últimos 5 años. Ni siquiera a ellos les es útil Maduro. Pero Maduro tiene el apoyo de Cuba, el apoyo de China, el apoyo de Rusia y tiene el control del aparato coactivo en nuestro país. Entonces esto hay que resolverlo haciendo política y esa es la lección que esta declaración, repito, muy completa y muy interesante de Elliot Abrams nos permite traslucir. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vimos el primer segmento, el tema nacional. Esencialmente lo que tiene que ver con la designación del centro de gobierno por parte del presidente encargado Juan Guaidó. Resumo rápidamente nuestra posición. Yo comprendo y respaldo la decisión del presidente Juan Guaidó de dotarse de los equipos que hagan posible seguir incrementando la presión y seguir desarrollando un mejor trabajo. Para eso Guaidó necesita equipos y no basta con la institución parlamentaria porque, repito, la Asamblea Nacional no es el partido de Guaidó. Tampoco basta con la estructura política convencional, el llamado G4. El G4 ha sido muy importante para mantener el pacto de gobernabilidad parlamentaria, pero lo que tiene que ver con la conducción de la lucha en todo el país, ciertamente requiere de otros movimientos que ha venido haciendo el presidente Guaidó. Citaba yo la reunión con el activismo estatal y municipal de la semana pasada y ahora esta designación de lo que él denominó el centro de gobierno. Veíamos en el segundo segmento el análisis de la situación internacional, la designación de una unidad especial
diplomática y política con sede en la Embajada de Estados Unidos en Colombia para hacer seguimiento a la crisis venezolana, dirigida por Jenny Story. Veíamos el tema de pasada, la sesión de la OEA, y sobre todo hacíamos una radiografía de las declaraciones vertidas en el New York Times por Elliot Abrams. Vimos allí la importante cantidad de mensajes emitidos a distintas audiencias, ¿no? A los radicales, a los moderados, al gobierno, a los que en el gobierno están con Maduro y se quedarán abrazados de Maduro incluso si ese barco se hunde, a los que están en el gobierno buscando opciones para que el naufragio de Maduro no implique también el naufragio de todo ese proyecto de ellos mismos como individualidades. A todos esos actores, Abrams le envió un mensaje bastante claro. Y revela la declaración también la complejidad del tema político. Esto no se va a resolver simplemente en una operación policial, militar, tipo Grenada, tipo Panamá, no. Evidentemente, cuando uno ve un texto como este, un planteamiento como este, te das cuenta que básicamente la influencia política y económica de Estados Unidos está colocada al servicio de ejercer presión para lograr una solución política a la crisis venezolana. Ahora, vamos a un tercer tema que es, bueno, por mi trabajo, por mi formación, el tema que a mí más me preocupa. Señores, la crisis venezolana está en caída libre. Nosotros venimos de unos 14 años de deterioro. Bueno, un venezolano que tenga 40 años de edad no ha vivido un solo día fuera de la palabra crisis. Siempre estuvimos en crisis. Ocurrió en el 89, en el 83 el Viernes Negro, en el 89 el sacudón, en el 92 los intentos de golpes de Estado, después toda la inestabilidad de esos años, en el 98 llega al poder Chávez desde el punto de vista electoral, después empezó todo este desastre, en el 2002 los eventos de abril, luego el paro, X. O sea, hemos vivido en una sola crisis desde hace muchísimo tiempo. Ahora, en los últimos 5 años, esta crisis ha experimentado un agravamiento y una aceleración sostenida hacia abajo. Y en los últimos 20 días, muchísimo peor. Muchísimo peor. Yo les expreso, comparto con ustedes mi angustia, mi preocupación, porque ciertamente no hay cómo comparar, ¿no? Cuando tú lees la declaración de Abrams y tú dices, caramba, pero esto es una clase de diplomacia florentina. Qué cosa tan interesante. Esto es como cuando uno está en un seminario académico sobre Maquiavelo y su impacto en la política moderna. Qué cosa tan bien hecha. Pero cuando tú contrastas esa pieza, ¿no?, con lo que es la realidad de que hoy la emergencia del Hospital Vargas aquí en Caracas tiene un promedio de mortalidad del 60%. ¿Tú sabes lo que es eso, vale? Eso es como que si estuviéramos eso es peor que un hospital de guerra. 6 de cada 10 personas que ingresan a la emergencia del Hospital Vargas muy probablemente saldrán muertas de allí. ¿Sabes lo que es eso? Bueno, entonces, ¿cómo tú compatibilizas esa realidad monstruosa con la fineza diplomática y estilística de la declaración de Abrams? Para poner un ejemplo. Señores, lo que está ocurriendo, yo acabo de decirles, lo que está pasando en la frontera de Perú con Chile, lo que está pasando en la frontera de Colombia con Ecuador, es dolorosísimo. Me cuesta reprimir el dolor, casi que el llanto, cuando les hablo de lo que está ocurriendo en la frontera de estos países que optaron
por levantar sus barreras migratorias ante el tema del éxodo venezolano, que repito, los venezolanos en el exterior no son migrantes, no son turistas, son refugiados y deberían ser acogidos como eso, como refugiados. Pero antes de hablar de los que están en la frontera de Perú con Chile, antes de hablar de los que están en la frontera de Ecuador con Colombia, tenemos que hablar de los que están aquí en el Táchira, de los que están en el Nula, en el Apure, de los que están tratando de huir por la vía del Catatumbo, de los que están en el sur profundo, allá en la frontera con Brasil. Hermanos, es una tragedia horrenda lo que está pasando. Busquen el capítulo más oscuro de nuestra historia. Seguramente se encontrarán con la emigración a Oriente que dirigió Bolívar cuando Boves estaba a punto de tomar Caracas. Bueno, esa historia horrenda es nada en comparación con lo que está ocurriendo, ¿vale? Pregúntenle a los oficiales de ONUCIDA que están trabajando allá. Es un horror lo que está pasando. Bueno, entonces compatibilicen ese horror, gente muriendo de hambre, manejándose eso que llaman los expertos ahora, el sexo transaccional. Sí, como me están escuchando, las mujeres prácticamente siendo utilizadas como botín de guerra o como moneda. Pásame a fulano, pásame a sutano, pásame los alimentos, te cambio esto por medicinas, o por gasolina para poder seguir circulando. Cosas horrendas están ocurriendo acá, del lado adentro todavía de nuestras fronteras. Entonces, compárame eso, ese horror, bueno, con estamos discutiendo, entonces vamos a crear un centro de gobierno y vamos a estar con fulano y con fulano. Bueno, y ponga Perencejo, y ponga fulanito acá. ¡Wow! Vale. ¡Wow! Por eso es que yo decía, yo no tengo ningún inconveniente con que se llame centro de gobierno o gobierno de centro. A mí lo que me importa fundamentalmente es que ese equipo de gobierno le hable a ese país y actúe para ese país que aquí adentro de Venezuela está en esta situación desesperada. Y repito, no son los pobres de siempre, no son los espacios donde yo he trabajado toda mi vida, no estoy hablando de los barrios, estoy hablando de 9 de cada 10 venezolanos. 9 de cada 10 venezolanos que no saben si van a comer esta noche, que no saben si van a comer mañana, que no saben si podrán lograr que sus hijos regresen a la escuela dentro de 15 días. Entonces, eso requiere ser sujeto, no solamente del discurso, sino de la acción política. Lo digo con preocupación y con dolor, no con rabia, no con molestia, sino con preocupación. Y bueno, la situación que está ocurriendo fuera de nuestro país ya la he relatado. Y incorporo un elemento más que aquí ya lo hemos manejado. Yo he traído este espacio para que ustedes conozcan, para que ustedes manejen opinión calificada de primera mano sobre ese tema a destacados dirigentes de la sociedad civil venezolana, gente muy sobria, por cierto, gente muy seria, gente que no acostumbra estar emitiendo declaraciones altisonantes, gente como Feliciano Reina, el director de Acción Solidaria y de Civilis, gente como Débora Van Berkel, expresidenta del CESAP, el Centro del Servicio de la Acción Popular, y actualmente presidenta de Sinergia. ¿Qué nos ha dicho Feliciano? ¿Qué nos ha dicho Débora? Chico, nada más y nada menos que el plan de respuesta humanitaria que ha diseñado las Naciones Unidas para el caso venezolano es tardío e insuficiente. Un plan que estaba previsto para 6 meses, resulta que estamos cerrando agosto, a punto de entrar en septiembre y todavía ni siquiera se sabe dónde están los recursos para ese plan. Ni siquiera eso. Y ese plan, si estuvieran los recursos, los $233 millones necesarios para
adelantar ese plan, resulta que ese plan está diseñado para atender apenas a 2.6 millones de víctimas, cuando según las ONG venezolanas, la cantidad de venezolanos que requieren con urgencia ayuda de sobrevivencia excede los 10.3 millones de personas. Muy duro, muy duro. Lo que les estoy diciendo es que si se lograra instrumentar el plan de respuesta humanitaria, solamente sería auxiliado 1 de cada 4 víctimas. 1 de cada 4 víctimas. Y pregunto yo, ¿quién va a jugar el papel de Dios? ¿Quién va a decidir quién vive y quién muere? ¿Quién va a decir si este va a ser ayudado, aquel no? ¿Quién? ¿Y quién va a resistir el nivel de violencia social que eso pudiera generar? Repito entonces, tenemos este tema a nivel político nacional, este tema a nivel político internacional, en el marco de una crisis pavorosa. A lo mejor ustedes han entrado a una clínica o a un hospital, no digo ahorita, sino en la vida, y seguramente se habrán encontrado con lo que llaman el servicio de triaje. ¿Recuerdan la palabra? Triaje. Muy poca gente se habrá preguntado qué significa eso. Generalmente asumen que triaje es un lugar donde tú pasas, te hacen una primera revisión y entonces de ahí te remiten pues al servicio que finalmente te va a atender. Bueno, señores, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, en los hospitales de campaña, hubo una situación extremadamente compleja, muy compleja, en esa guerra que fue fundamentalmente una guerra europea. Y en Francia, porque la palabra triaje tiene su origen en el francés, pasó a designar una práctica que era dramática en ese tiempo, repito, de guerra. Había tal cantidad de heridos y tan escasos eran los recursos que tenían que decidir entonces, tenían que dividir las víctimas en 3 grupos. Aquellos que, si no los ayudabas, de todas maneras iban a vivir, porque sus heridas eran leves. Entonces, a esos no los atendías porque tenían más posibilidades para sobrevivir aún sin ayuda. Otro grupo, aquellos que aunque los ayudaras, muy probablemente iban a morir. Entonces decían, como tengo pocos recursos, déjame no gastarlos en este grupo, que de todas maneras haga lo que haga, va a morir. Entonces concentrabas la atención en un grupo del medio de aquellas personas que si recibían la atención probablemente sobrevivirían. Ese es el origen de la palabra triaje. Se dividían el total de las víctimas en 3 grupos para decidir atender solamente a uno. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este país, por el amor de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar en este país, por el amor de Dios? Si tenemos por un lado al régimen de Maduro promoviendo claramente la miseria, el empobrecimiento, la destrucción de la calidad de vida de los venezolanos. ¿Qué es lo que acaba de hacer el régimen en materia económica hace apenas unos días? Ayer tuvimos acá en este programa a Francisco Rodríguez explicándolo. Pero ¿por qué eso no se ha transformado en un discurso político que le explique y que le aclare eso a los venezolanos? Chicos, en este país donde no se produce nada, donde hasta la producción petrolera ha caído de manera monstruosa, el gobierno se aprobó a sí mismo, pasando incluso por encima de su fallida institucionalidad írrita, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Se aprobó a sí mismo incrementar su techo de endeudamiento a 36 billones de bolívares. Billones con B de barbaridad. ¿Entiendes? Y la semana pasada emitieron deuda inorgánica por 23 billones de bolívares dentro de ese paraguas de los 36 que aprobaron inicialmente. ¿Sabes lo que es eso? 23 millones de bolívares que son inorgánicos, pero los tiraron para la calle para pagarle
Bueno, para pagárselos ellos mismos, pues a sus proveedores. ¿Y qué hace ese rialero inorgánico? Esos bolívares de mentira, cuando salen a la calle, salen corriendo a buscar los dólares, los pocos dólares que hay en el país. ¿Qué ocurrió? Bueno, que el precio de la divisa pegó un brinco, como lo estamos viviendo todos los venezolanos. Y eso impacta sobre la inflación y eso impacta sobre el precio, porque los precios suben. Pero yo no creo que bajen la semana que viene en lo que esto se estabilice. Bueno, eso le está haciendo el gobierno. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Levantando sus barreras migratorias. Y hay que decirlo, no atendiendo la crisis venezolana con la dimensión que tiene. Lo ha dicho el propio jefe de ACNUR, de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados. La crisis venezolana es una crisis de naturaleza de escala planetaria y es la crisis menos atendida desde el punto de vista económico que conozca el mundo en los años recientes. Es una cosa terrible. Entonces, bueno, en ese marco doloroso, yo pregunto, ¿quién es el que va a estar en la oficina de triaje, en el departamento de triaje, decidiendo quién vive y quién muere? ¿Y cuál es el país que se va a calar eso mansamente? Aquí es necesario, es urgente que los actores políticos nacionales e internacionales entiendan una cosa. Hace 4 años y medio, cuando yo tuve la responsabilidad de ser secretario ejecutivo de la MUD, yo se lo dije al mundo. Yo les dije, volteen hacia Venezuela, porque la crisis venezolana, si estalla, se va a transformar en una crisis regional. Eran los tiempos en que nos estaban vacilando con el cuento aquel de la troika y los cancilleres acá y los cancilleres más allá, iban y venían, le hacían carantoñas a la oposición y carantoñas al gobierno. Se los dije, si esto estalla va a afectar a toda la región. Bueno, estalló y la onda migratoria afectó a toda la región. Ahora lo vuelvo a decir, si en este momento no se toman las medidas para fomentar, construir, hacer prácticamente obligatoria una salida política sostenible en el corto plazo, que nadie crea que levantando barreras migratorias y mirando para otro lado van a resolver el problema. Aquí puede haber una situación muchísimo más seria, para nosotros sí, pero que va a impactar a toda la región y a todo el hemisferio. Nadie quiere eso. Todos queremos paz, todos queremos una solución política, todos queremos vivir en la construcción de prosperidad. Pero, señores, la política tiene que adecuarse a las realidades durísimas que está viviendo la gente. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.